Escucha este dato. Variación del número de ocupados en 2020, según franja de edad. Los mayores de 60 años aumentó el empleo un 9,4%. Las personas de 40 a 59 años quedaron casi igual, porque bajó menos del 1%. La gente de 25 a 39 años perdió un 7,2% de puestos de trabajo y los jóvenes de 16 a 24 años perdieron un 15%. Los socialistas de todos los partidos siempre dicen tener a los jóvenes entre sus prioridades, pero cuando gobiernan maximizan la destrucción del empleo juvenil. Empezamos. Estás escuchando Economía Hoy con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de David en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Parler soy @diebarceló. Y en Facebook, Telegram, LinkedIn y YouTube me encuentras por Barceló y Asociados. Si te das de alta en mi canal de Telegram, puedes recibir los artículos que publico, algunos vídeos y demás contenido. Y también nos puedes encontrar en la página de Facebook de Radio Intereconomía Asturias, donde están todos los programas que se emiten en esta casa. En cuanto a las tres principales noticias económicas de la semana, hay una que a mí me llamó mucho la atención, que pasó inadvertida prácticamente, es algo de ámbito regional, pero no me extrañaría que también sea el caso en otras comunidades autónomas, y es la siguiente. El presidente de la patronal asturiana de la construcción dijo en una entrevista que le hicieron en prensa, comillas, nos cuesta muchísimo encontrar personal. Te repito porque parece mentira. Dice, nos cuesta muchísimo encontrar personal. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que tengan dificultades en encontrar personal cuando estamos en la segunda mayor crisis en 170 años? Bueno, en el caso de Asturias, en parte se puede explicar porque los jóvenes se van de Asturias a buscar trabajo y oportunidades en otras regiones de España o del mundo. Pero yo creo que hay algo más, y es que simplemente los políticos han convencido a muchos, y lo que es peor, hay gente que se ha dejado convencer, de que tienen derecho a vivir sin trabajar. Entonces, sea algunos cobrando el salario social / ingreso mínimo vital, o con ERTE, porque hay casos, y si averiguas tú también lo vas a encontrar, de empleadores que han llamado a sus trabajadores en ERTE y el trabajador le ha pedido que por favor no lo quite del ERTE. Porque claro, es muy fácil vivir sin trabajar. Entonces, tú tienes eso y sumas el desaliento al trabajo, que significa el estado del bienestar exagerado, entonces tienes como consecuencia que la gente que quiere trabajar, es decir, un empresario quiere invertir y no encuentra la gente, no encuentra. Entonces, en el caso particular de la construcción en Asturias, este empresario hace bien en aclarar que no se trata de una cuestión de falta de formación, porque justamente la construcción tiene una fundación para capacitar a aquellas personas que quieran trabajar en la construcción y no tengan los conocimientos. Entonces, creo que los incentivos que se están dando en este momento son en algunos casos perversos, porque, insisto, se permite que gente viva sin trabajar. Y si alguien vive sin trabajar es que está viviendo a costa del trabajo de otros. Y eso es absolutamente injusto. Entonces, esa es la primera noticia, que es verdaderamente sorprendente y es algo que uno no hubiera imaginado escuchar. Pero es lo que está pasando en este momento, como mínimo en Asturias. La segunda noticia es global, me voy al otro extremo, que tiene que ver con la Reserva Federal de Estados Unidos, que anticipa que no va a subir los tipos de interés, que están en mínimos históricos,
hasta al menos 2024. Es decir, ya va diciendo que lo va a dejar los tipos congelados en el 2021, en el 2022 y en el 2023. Eso pese a que esperan para este año un crecimiento del PIB de Estados Unidos del 6,5%. Sería el mayor crecimiento económico desde el año 84. Y una tasa de paro que se va a ir acercando al 5%. Entonces, en ese contexto, que para nosotros es algo color de rosa, imagínate una tasa aproximándose al 5% y crecer 6,5%, después de haber caído mucho menos que lo que cayó España, porque si España crece 6,5% después de haber caído 11%, no es lo mismo que crecer 6,5% después de haber caído 4%, ¿no? En ese contexto, el Banco Central de Estados Unidos anticipa que no va a subir los tipos de interés. ¿Y por qué esto llama la atención? Porque cuando una economía empieza a crecer y se va acercando al pleno empleo, lo normal es que los precios, la inflación, empiece a presionar al alza. Entonces, los bancos centrales tienen como misión fundamental mantener la estabilidad de precios. Y la estabilidad de precios la intentan conseguir subiendo los tipos de interés cuando la inflación se va para arriba. Incluso el Banco Central, la Reserva Federal de Estados Unidos anticipa que la inflación va a estar por encima del 2% durante un periodo, pero ellos consideran que es algo temporal y no les preocupa. A mí me sorprende tanta confianza, porque uno sabe que cuando hace una planilla de cálculo, uno puede, los modelos matemáticos pueden dar prácticamente lo que uno quiera. Quiero decir, no podemos estar tan seguros de que todo vaya a salir tan bien, es decir, que la economía crezca mucho, que la tasa de paro baje y que la inflación se mantenga contenida. Eso no puede no ser así. Y de hecho, el mercado, donde uno no solo opina, sino que se juega su dinero, tiene una opinión un poco diferente a la del Banco Central Europeo, porque están de acuerdo en que la economía va a crecer, pero el mercado está siendo más prudente respecto a la inflación. ¿Y esto cómo lo muestra el mercado? Porque en el mercado cotizan los títulos públicos. Y el precio de los títulos públicos arroja un rendimiento implícito. Ese rendimiento, a principio de año, en el caso del bono a 10 años de Estados Unidos, era del 0,9%. Es decir, uno tenía un bono y iba a tener una rentabilidad, si lo mantenía hasta el final, del 0,9% anual. Eso significaba que las expectativas de inflación eran muy bajas, porque si a ti un título te va a dar el 0,9 y estás pensando que la inflación va a ser prácticamente cero para tener al menos un rendimiento mínimo. Pero este aquí que ese rendimiento que muestra el mercado de bonos ha empezado a crecer. ¿Por qué? Porque el mercado espera que vaya a subir la inflación. Y en el caso del rendimiento del bono a 10 años, hoy estaba, lo que era 0,9 a principio de año, hoy estaba en 1,75. Es decir, prácticamente se ha duplicado en poco más de 2 meses. Entonces tú pensarás, bueno, de 0,9 a 1, no llega a 1,8, digamos, tampoco vamos a armar tanto lío por esto. Pero ¿qué pasa? Cuando estás hablando de un bono a largo plazo, ese incremento de la rentabilidad anual repercute sobre todos los años de duración del bono. Entonces,
ese incremento de menos de un punto porcentual en el rendimiento significa que los bonos de larga duración de Estados Unidos han caído el precio un 15%. Entonces ya cuando decimos 15% la cosa es completamente, ya es otra cosa. Es el peor arranque en muchos años del mercado de bonos. El mercado de bonos de Estados Unidos es el más grande y líquido del mundo, porque es una cosa impresionante la cantidad de que se negocia ahí. Entonces, esto es importante no solo por el tema de la gente que haya comprado bonos y ahora esté perdiendo dinero, eso es una cuestión privada, sino porque además de que nos está alertando el mercado, es decir, la gente que se juega su dinero, de que la inflación puede ser mayor, por lo tanto, si la inflación es mayor, los tipos de interés van a tener que subir. Más allá de eso, cuando suben los tipos de interés a largo plazo, tiene repercusiones en la cotización de acciones y en general en todas las inversiones productivas, porque para cualquier gran proyecto de inversión tú te tienes que financiar, tienes que pedir un crédito y ese crédito, al final, el precio de ese crédito se basa, más allá de la calidad crediticia de quien pide el crédito, en este tipo de interés libre de riesgo que lo dan los bonos de Estados Unidos. Entonces, si los tipos de interés, en este caso el rendimiento de los bonos a largo plazo, sigue subiendo, podemos tener, como ya hemos tenido algunos días, episodios de volatilidad en los mercados de acciones, aunque al mismo tiempo ese mayor rendimiento viene dado porque el mercado espera mayor inflación, porque va a haber más crecimiento. Entonces, aquí es un equilibrio entre lo bueno que es el mayor crecimiento y el problema que traen los mayores rendimientos de los bonos. Entonces, simplemente esto te lo dejo, te doy estas pinceladas para que sepas que algo se está moviendo en el mercado de bonos más grande del mundo, que parecen unas pocas décimas sin importancia, pero que en realidad tiene mucha importancia y que indefectiblemente cuando se trata del mercado de bonos más grande del mundo, las repercusiones en Europa no, digamos, son inevitables. Y la tercera noticia que te quería comentar es el borrador de ley de vivienda que está preparando el gobierno. Uno dice, ¿para qué están preparando un borrador de vivienda? ¿Para qué quieren una ley de vivienda? Y es un acuerdo que, digamos, es parte del acuerdo que firmaron el PSOE y Podemos al inicio de la legislatura. Y Podemos dijo que querían controlar el precio de los alquileres. Sánchez en ese momento, con tal de conseguir la investidura, agarró y firmó, dijo, bueno, ya veremos. Pero van pasando los meses y entonces Pablo Iglesias está presionando. ¿Qué hay de lo mío? Pablo Iglesias quiere que se controle el precio de los alquileres. Es decir, lo que quiere Pablo Iglesias es que tú tienes un piso alquilado, o sea, el piso es tuyo y tú se lo alquilas a alguien, y Pablo Iglesias quiere decirte a qué precio lo tienes que alquilar. Eso es una barbaridad porque eso, digamos, en principio implica pisotear tu derecho de propiedad y además implica pisotear todo tu proyecto de vida, porque si tú eres una persona que tiene dos pisos o tres pisos y vives de esas rentas o lo que sea, Pablo Iglesias no tiene por qué entrometerse. Pero claro, en el caso de Pablo Iglesias uno lo comprende porque es una persona que en última instancia él es un antisistema, él quiere voltear nuestro sistema económico, nuestro sistema político, porque a él no le gusta la monarquía, no le gusta nuestro sistema democrático, no le gusta la economía de mercado, no le gusta la propiedad privada, excepto la suya, por supuesto. La cuestión es que están en esa discusión. Entonces, el PSOE, siempre en esa ambigüedad, que no se termina de mojar ni en un sentido ni el otro, es decir, firma por un lado que que está de acuerdo en controlar el precio de los alquileres, pero cuando llega la hora de la verdad está buscando formas creativas de que parezca que los controla sin controlarlo mucho. Entonces, el ministro Ábalos, ha
ofrecido en esta negociación con Podemos la posibilidad de reducirle un 90% el IRPF a las personas que reduzcan un 10% el precio del alquiler. Es decir, tú tienes una casa, se la alquilas a alguien y tú le dices, mira, me estabas pagando 500, bueno, en vez de 500 ahora me pagas 450. Y por esa reducción el gobierno me compensa reduciéndome el 90% del IRPF sobre la renta del alquiler. No es la peor de las ideas porque para empezar el gobierno estaría dejando, esta idea está dejando al propietario a decidir si quiero lo rebajo, si no quiero no lo rebajo, y eso me parece bien. De todas maneras, como toda medida socialista, es discriminatoria, porque suponte que tú alquilas, como te digo, una casa y bajas el alquiler de 500 o 450 y entonces te reducen el IRPF un 90%. ¿Por qué el gobierno tiene que premiar a la persona que ahorró e invirtió en pisos para obtener una rentabilidad alquilándolo, y en cambio no beneficia, o mejor dicho, discrimina en contra de la persona, por ejemplo, que compró acciones de Iberdrola o del Banco Santander para cobrar un dividendo? Entonces, esa es la típica medida socialista que parece que es buena, que es noble, que intenta ayudar a la gente, pero en realidad significa una discriminación, un intervencionismo innecesario que luego repercute negativamente en el funcionamiento de toda la economía. Pero, claro, esta medida, si quedara ahí, como te digo, no era la mejor, pero tampoco era la peor de las ideas. Lo que pasa es que el borrador tiene otras medidas. Y una, por ejemplo, es la posibilidad de subirle el IBI un 50% a los inmuebles que estén desocupados más de 2 años. ¿Por qué más de 2 años y no más de 3? Porque cuando el gobierno es así discrecional, hace lo que quiere. Y te dice 2 años, pero podrían ser 6 meses. Puede ser lo que se le ocurra al ministro Ábalos. Y luego, como toda medida también intervencionista, empiezan con las excepciones. Y hacen toda una lista de causas justificadas. O sea, las causas por las cuales los socialistas consideran que es razonable tener un piso desocupado 2 años. ¿Y quiénes son ellos para saber cuáles son motivos justificables para tener un piso desocupado de 2 años o no? Bueno, es la ventaja de ser socialista, que ellos saben todo. Entonces te dicen, por ejemplo, que si a ti te han trasladado a trabajar a otra ciudad, bueno, lo puedes tener 2 años. Que si tú has tenido un problema X, lo puedes tener 2 años. Si lo quieres vender al piso, lo puedes tener desocupado hasta 1 año. Ya más de 1 año no le gusta a Ábalos. Y si lo quieres alquilar, y lo estás ofreciendo en alquiler, lo puedes tener vacío solo 6 meses. Y si no, te castigan con un IBI mayor. Lo increíble, y vuelvo a la pregunta inicial, ¿para qué quiero una ley de vivienda? Y la respuesta es simplemente por motivos ideológicos. ¿Por qué? Porque Ábalos dice que el objetivo tanto del PSOE como de Podemos es poner fin a la escalada de precios. Entonces yo fui a mirar el precio de los alquileres en los índices que recopila y elabora el Instituto Nacional de Estadísticas. Y yo digo, a ver, ¿cuánto han subido los precios de los alquileres? Bueno, en los últimos 12 meses, en Asturias, han subido un 0,1%. En Baleares y en Cantabria han caído un 0,1%. En Galicia y Castilla y León han subido un 0,4%. En Andalucía y País Vasco un 0,7%. En Madrid un 0,6%. En Cataluña un 1,3%. Y la comunidad autónoma donde más subió, que es Navarra, ha subido un 1,5% en 12 meses. Esa es la escalada. Y en toda España, la subida media es de un 0,8% en, como te digo, los alquileres de vivienda. Entonces, no hay ninguna escalada del precio de los alquileres a la que haya que hacer frente, sino simplemente
una cuestión ideológica, que en el caso de Pablo Iglesias es castigar a los propietarios porque los odia por el simple hecho de ser propietarios, y en el caso del PSOE porque se metieron en este jardín sin pensarlo, con gran irresponsabilidad, como bueno, todo parte de la gran irresponsabilidad, de la irresponsabilidad suprema que supone haber metido a un vicepresidente comunista, aunque bueno, ahora parece que ha dimitido, pero se queda, vamos a ver cuánto tiempo se queda allí. En definitiva, de esta ley de alquileres que prepara el gobierno no esperes nada bueno, porque partiendo de la base que no hay un problema que resolver y que en cualquier caso la medida que puede tomar el gobierno lo va a complicar más, entonces los problemas van a ser mayores, tanto para los propietarios como para los inquilinos. Quiero salir ahora del tema de la actualidad. Te quiero comentar un tema más básico, pero que hace falta repetirlo, que es cuáles son las ventajas que le ha significado a la humanidad el sistema capitalista. ¿Sí? Pero claro, lo primero que hay que entender es ¿qué es el capitalismo? Nosotros tenemos la imagen de un gordo con cadenas de oro que está de pie sobre un montón de trabajadores pauperizados. Esa es una imagen típica del capitalismo. Está la imagen, un poco, para mí es desafortunada, que usó Adam Smith en La riqueza de las naciones, aquella de la mano invisible. ¿Y por qué digo que es desafortunada? Porque mal interpretada es una imagen que puede llevar a la idea de que en el mercado, en el capitalismo, hay poderes ocultos, fuerzas fuera de control, digamos como algo turbio, algo que no se ve, que no se entiende, que es turbio y que es malo. Y también podemos, bueno, a la palabra capitalismo le han puesto muchos apellidos, como por ejemplo el capitalismo financiero. Ahí también la imagen de un banquero que está estafando a una familia o está cobrando unos tipos de interés prohibitivos, o es el que genera los desahucios, etcétera, etcétera. Y todo esto constituye una imagen, digamos, popular, una imagen así instintiva respecto al capitalismo absolutamente nefasta. Y no hay nadie que defienda el capitalismo. En primer lugar, porque no se tiene claro qué es el capitalismo. Y siempre se parte de la base como que es algo que no va conmigo porque total tiene que ver con los grandes capitales, con los financistas, con los que invierten en bolsa, etcétera, etcétera. Para que entiendas bien ¿qué es el capitalismo? Vamos a partir de la base de cómo empezó el capitalismo. En el siglo XVIII se fueron produciendo en Inglaterra algunas tímidas mejoras en la agricultura, por lo cual empezaron a sobrar trabajadores en el campo. La aristocracia estaba feliz porque si sobraban trabajadores, es que había mucha oferta de mano de obra y por lo tanto les pagaban menos y ellos podían seguir contando con la producción agrícola pagando menores salarios. Pero resulta que como empezaron a sobrar y a haber cada vez más población rural, empezaron a irse a los pueblos. Claro, y luego se empezaron a amontonar en los pueblos. Y entonces, ¿en los pueblos qué había? En los pueblos había básicamente talleres y pequeñas cosas que se dedicaban a surtir de lo que necesitaban a los aristócratas que vivían en los castillos, a los reyes o a los príncipes o quien sea. Cuando empezó a haber más gente de las que trabajaban en esa actividad de subsistencia, que era fabricarle la ropa, fabricarle los zapatos a los aristócratas, a alguien se le ocurrió montar pequeños talleres para fabricar otras cosas, que
¿Qué cosas? Para fabricar cosas de uso cotidiano por la gente común. Y entonces empezaron a trabajar. Y ese fue el embrión de lo que es una fábrica. Entonces, la gracia, digamos, la novedad, la innovación, fue que en esos talleres se empezó a fabricar cosas no para la aristocracia, sino para la gente común. Y si era para la gente común, había que fabricarlo a un precio, había que poder venderlo a un precio que la gente lo pudiera comprar, si no, no lo iban a poder vender. Entonces, para poder tener, digamos, eso en marcha, digamos, eso empezó y luego para que eso ruede, para que eso haya podido ir a más, hacen falta 3 o 4 cosas, fundamentalmente. Lo primero son maquinarias o herramientas que hay que comprar para poder montar la pequeña fábrica o el taller, para los cuales hace falta un ahorro o un crédito que te lo tiene que dar un socio capitalista o el propio empresario que lo hace con sus ahorros. Hace falta libertad para producir lo que uno quiera y poder competir. O sea, si a ti te dicen, no, mira, tú esto no puedes producir, esto tampoco lo puedes producir, entonces ahí no hay competencia, no puedes producir. Pero libertad para producir y competir es, digamos, el segundo elemento. El tercer elemento es que tienen que estar reconocidos los derechos de propiedad. Si tú compras una máquina o montas un taller, lo que no quieres es que pasado mañana se te metan 4 ocupas y luego no haya nadie para decir, no, perdón, este taller pertenece a esta persona, estos ocupas se van a la calle. Entonces el derecho de propiedad. Y vinculado con esto hace falta seguridad jurídica y seguridad física. Es decir, si tú tienes miedo que venga una banda a matarte, y ahí no vas a poder montar un taller. Si tú tienes miedo de que el gobierno o en su día el rey te cambie las normas y te duplique los impuestos, y probablemente tampoco en ese caso montarías el taller. Entonces, cuando tenemos todo esto en marcha, lo que surge son productores de artículos cuyos compradores son las mismas personas que trabajan en los talleres o en las fábricas. Es decir, esto también es una innovación porque antes del capitalismo lo que había era, como te dije, un taller de un pobre gente pauperizada que le vendía a los aristócratas. O sea, una cosa era el productor y otra cosa era el consumidor. En el capitalismo, productor y consumidor es lo mismo. Producen cosas que van a comprar ellos mismos. Y entonces eso nos dibuja una imagen completamente distinta, porque entonces el capitalismo tiene que ver al final con cada uno de nosotros, porque una persona que trabaja en una fábrica puede ser, como digo, consumidor de los productos que produce ella misma o que producen otros trabajadores. Y la clave justamente del capitalismo es que para prosperar, para que una empresa crezca, para que un autónomo crezca y se enriquezca, tiene que vender cosas que la gente quiere y venderlas a un precio que la gente pueda pagar. Y esto configura otra innovación importantísima del capitalismo, que es que el que tiene el poder es el consumidor, no el gordo con cadenas de oro de la imagen o el banquero o el gran financista. Es la gente. ¿Por qué? Porque si la gente no compra lo que fabrica una empresa, por más grande que sea, esa empresa va a quebrar. Y si una empresa fabrica unos chocolates extraordinarios, pero los quiere vender a 80 euros el kilo, y probablemente 80 euros la tableta, pues no la va a vender. Entonces, ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene el consumidor. Por eso,
el capitalismo es social por definición, porque tiene que ver con la gente, tiene que ver con el trabajo y el consumo de las familias, tiene que ver con el dar oportunidades de trabajo, de prosperidad a todos. Y este sistema, que en última instancia su progreso se basa en la acumulación de capital, es decir, en la acumulación de maquinarias, en la acumulación de todo lo que haga que el trabajo humano sea más productivo, es un sistema que ha dado resultados espectaculares. Y es un sistema, además, cuando han venido alternativas a querer reemplazarlo, como fue el comunismo o el fascismo, han fracasado estrepitosamente. Entonces, incluso aunque no te guste el capitalismo porque te sigues quedando con la idea, con las imágenes equivocadas del gordo, del financista, de la mano invisible, aún en ese caso tienes que comprender que no hay otro sistema que haya dado mejores resultados que el capitalismo. En definitiva, entonces, el capitalismo es lo que surge cuando se reconoce el derecho de propiedad, cuando la gente tiene libertad para trabajar, para contratar, para invertir, para ofrecer, cuando el gobierno no se mete con los controles de precios, entonces los precios, la fluctuación de los precios es lo que le dice a los empresarios dónde conviene invertir. Si tú, por ejemplo, tienes una producción agrícola y sembrabas manzanas porque las vendías para producir sidra y de golpe o un día te cuentan que el arándano se puede vender mucho más caro que la manzana, tú no sabes por qué es eso, por qué el precio del arándano es mayor que el de la manzana, pero lo que tú sí entiendes rápidamente es que te puede convenir cambiar la producción. Y entonces cambias. Bueno, eso es el capitalismo. Entonces, el capitalismo tiene que ver con el autónomo, con el fontanero, con el hostelero, con el trabajador, con todos esos. Y también con el gran empresario y con el banquero y con el financista, pero que no son los personajes más importantes. Entonces es algo que tiene que ver con el buen funcionamiento de la economía que ha, como digo, producido resultados espectaculares para todos.